Para entender un poco el contexto en el que se dan estas jornadas de manifestaciones, vamos a conversar con el periodista Daniel Valero, quien es macroeditor de actualidad en el medio El Colombiano. Daniel, muchas gracias por su tiempo. Parecieran las imágenes darnos cuenta de una etapa casi electoral en Colombia. ¿Qué diría usted que ha motivado la salida de estas personas que se muestran en contra del gobierno de Petro? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, hay que hacer un contexto muy rápido y es que son 2 días de marchas. El día martes salieron quienes apoyaban al gobierno y sus reformas, un balconazo, como bien decían en la nota, cuando el presidente sale y dice, oiga, a mí me eligieron en medio de una serie de protestas y de fuerzas en las calles, ahora salgan a respaldarme por si el Congreso no nos aprueba. Y al día siguiente, o sea, ayer, que es parte de las imágenes que estamos viendo en este momento, la oposición le dice, vea, nosotros también tenemos músculo. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo en los países occidentales, fíjese que los ciudadanos marchan en contra de y no a favor de. Pasa en Perú, pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa en España, pasa en Estados Unidos. Entonces es como muy complicado porque o no complicado, son como una lectura no tan viable de esas democracias participativas como la enuncia la Constitución colombiana. Y pues lo que vemos es eso, gente que sale más fácil a oponerse, independiente de quién sea el gobierno de turno. Pero en tu introducción decías una cosa muy cierta, y es que como si fuéramos en un año electoral, este año, ahorita en octubre, se reconfigura el poder regional. Entonces se eligen alcaldías, gobernaciones, parte de las asambleas locales y pues obviamente el gobierno por primera vez de izquierda en 200 años de historia republicana querrá expandir su poder. Y la oposición, que lo acaban de sacar, que es ese statu quo, que la acaban de sacar del poder después de 200 años con diferentes nombres, pues quiere recuperar el poder. Por lo tanto, lo que vemos es una efervescencia de un país polarizado, pero, y un matiz muy rápido, no alcanzan a ser ni la cuarta parte de las marchas que vimos en el 2019, 2020, 2021, incluso en plena pandemia, pues precisamente por lo mismo, porque aquí no estamos viendo un estallido social, sino una muestra de músculo que, hay que decirlo también, le mostró más músculo la oposición en la calle que el que sacó el gobierno. Sí, algunos dicen, algunos medios internacionales reportan casi que la marcha de la oposición duplicó a la marcha del gobierno, pero el tema central parece ser también las reformas, los cambios que está planteando el presidente Petro y sobre todo esta reforma a la salud. ¿Hay una crítica o por lo menos cuáles son los argumentos de la oposición para oponerse a esta reforma a la salud? Porque Gustavo Petro parecía bien convincente desde la sede del gobierno, hablando un poco de la necesidad que tiene Colombia de hacer que la salud sea más accesible, sobre todo a poblaciones vulnerables. ¿Cómo lo ves? El tema con la salud es que es un tema que él viene planteando desde campaña y por su concepción filosófica y política, que es un tipo de izquierda, formado en la izquierda, fue guerrillero, pues obviamente estamos hablando de una persona que está convencida desde su interior que el Estado tiene que tener una gran participación en los asuntos públicos de la gente y obviamente en el cumplimiento de los derechos fundamentales. Esas teorías políticas, pues tú sabes que hay para todo y depende del espectro político donde tú te ubiques. Yo te hablo desde donde está ubicado el presidente actual de Colombia, que es a la izquierda, y para él está bien que el Estado tenga una mayor intervención sobre este tipo de cosas. Lo que pasa es que también es cierto, y hay que decirlo con toda claridad, la salud colombiana puede que no sea la mejor del mundo, pero es buena. Hay una cobertura del 97% de la población y somos casi 51 millones de habitantes, quiere decir que estamos bien. Obviamente hay unas deficiencias en la prestación dependiendo, sí, como en todo el mundo, ¿no? Si tú tienes más recursos, pues obviamente tienes mejores servicios porque pagas por ellos, ¿no? Pero la reforma a la salud obviamente genera unos choques porque también nosotros tuvimos un caso de corrupción grandísimo con el sistema de salud público y estatal hace unas 3 o 4 décadas. Y obviamente la sociedad colombiana pues se asusta y con toda la razón a que quieran volver a estatizar la prestación del servicio de salud porque se volvió corrupto, se volvió Claro. un fortín para hacer campaña política y demás. Pero eso no quiere decir que el presidente con su reforma quiera llevarnos a un sistema corrupto porque, como te decía al principio de la respuesta, él está convencido que el Estado debe tener
una mayor participación, pero eso es un debate muy grande y venimos viendo también reforma pensional. Tú sabes que las pensiones es un tema que en toda Latinoamérica genera un debate muy fuerte y una reforma también laboral que también quiere presentar, pero a mi modo de ver, hay como cierto ruido cuando tú empiezas a perder apoyo político en el Congreso, que es donde se deben tramitar estas reformas, y quieres presionar a través de las calles. Ahora, ayer escuchaba en las calles colombianas, sobre todo en Medellín, decir a algunos ciudadanos o cuestionar a algunos ciudadanos las declaraciones que ha dado la ministra de Energía y Minas, Irene Vélez. La culpan un poco de generar zozobra, de generar temor. ¿Es quizá esta la ministra que ha tenido, digamos, la peor performance en estos primeros meses del gobierno? ¿Está resultando muy complicada la comunicación de esta ministra? ¿Por qué se la acusa de causar temores, sobre todo en el ambiente económico? Estamos hablando de la ministra de Energía y Minas. Es que ella es de un perfil, si se me permite el término, muy activista. Entonces es una persona que está acostumbrada a la confrontación mediática en términos de salir a medios de comunicación, redes sociales, y es muy parecida al perfil de la ministra de Salud, Carolina Corcho, excúsame, que son dos personas que vienen como esta tendencia. ¿Son preparadas? Sí. Por ejemplo, Irene Vélez tiene doctorado, es una persona que ha estudiado mucho, pero que no está en la esencia del sector minero. Entonces, cuando ella empieza a decir, nuestras economías latinoamericanas son muy dependientes de los recursos extractivos, ¿no? Y Colombia, pues ni se diga, Colombia no tiene el mismo recurso petrolero de Venezuela, por ejemplo, pero sí gran parte de sus rentas llegan del sector petrolero. Ahora, cuando tú le dices a un mercado, no, es que frenamos en seco la exploración y explotación petrolera, pues obviamente imagínate la inversión, seguridad jurídica, la gente que ya tiene dinero invertido acá. Entonces se vuelve un poco complicado, pues porque no hay nada más político, Santiago, que los mercados. Y cuando los mercados reaccionan, eso le toca el bolsillo a todo el mundo. Y el tema es que en política las transiciones se tienen que hacer paulatinamente. Pero estamos viendo que en estos primeros 6 meses de este gobierno, el gabinete no solamente está como dividido entre los técnicos y los activistas, donde está Irene Vélez, sino que además como que quisieran impulsar sus reformas de ya para allá. Y eso pues obviamente es complicado porque somos una sociedad con una historia y una formación en medio de un conflicto largo que tuvimos que ha tenido como unas bases para seguir saliendo adelante. Claro. Y que te las cambien de un momento a otro, eso es complejo, pero hacia algún momento habrá que llegar, porque el fondo, de hecho lo tenía el anterior gobierno, que era el del presidente Iván Duque de derecha. Él hablaba de la renovación y la transición hacia las energías limpias. Petro dice lo mismo. Lo que pasa es que Duque quería hacer una transición paulatina, Petro con su ministra la quiere hacer para allá. Y pues vemos todo lo que ha venido pasando y el choque y la polémica que se ha generado. Yo creo que al final eso se va a moderar un poco, pero la inquietud es hasta qué punto va a llegar esa moderación. Claro, y en un contexto de una ciudadanía polarizada que sale de unas elecciones muy picantes, muy polarizadas también, y claro, estamos viendo quizá ese reflejo en las calles. Hablemos un poco de la reforma de salud que propone el presidente Petro. Ya se presentó ante el Congreso y la idea, entiendo, es que tengan sesiones extraordinarias para poder empezar el debate. ¿Le ves futuro? ¿Qué va a pasar en las siguientes semanas con esta reforma? ¿Cuánto puede tardar pasar este paquete de leyes? Bueno, justamente ayer estaba en Bogotá, la sede del periódico donde yo trabajo es en Medellín, y estaba reunido con varios funcionarios del alto gobierno como haciendo reportería política sobre este tema, y tenían una tesis, y digamos bajo la presunción de inocencia la gente hay que creerle en principio, ya los hechos nos dirán qué sucede. Esta reforma tiene 150 y algo de artículos, y el gobierno dice que la presentó fuerte, por eso ha generado tanta polémica, porque en el Congreso finalmente ellos sienten que se la van a terminar peluqueando, modulando o cambiando. Eso implica que el debate sí va a ser largo. Se quiso dar una discusión en las últimas 48 horas por un tecnicismo de mecánica legislativa, de si era una ley estatutaria, una ley ordinaria, unas cosas muy de jurisdicción interna, pero eso implica un cambio en los tiempos. El gobierno apuesta, e insisto pues que en principio a la gente hay que creerle, a que el debate dure alrededor de unos 13, 14 o 15 meses, o sea, todo este 2023, y alcanzará el músculo político en el Congreso para que pueda mantenerlo, y más, como bien decías en la introducción de tu pregunta, en un año que es eminentemente electoral,
Habrá que verlo porque las elecciones son ahorita en octubre y de mitad de año en adelante, pues la gente empieza a pensar en votos, en campaña, y me refiero a los congresistas. El fondo de la reforma la reforma tiene cosas importantes. Algunas voces críticas dicen que no, que quieren destruir, pero hay unas voces que sí apoyan, que dicen que hay cosas para mejorar, como la prestación de lo que se llama salud primaria, como preventiva, y es que no necesariamente tú cuando te sientas mal vayas al médico a que te atiendan, Claro. sino que haya como una periodicidad para que primero te visiten y se pueda prevenir, que pues digamos eso por lo menos en el papel es loable. ¿Eso va a pasar? Esa es una respuesta que justo en este momento que comienza el debate no te la puedo dar, porque para cerrar, los partidos van a entrar en campaña política y pues te lo digo con toda sinceridad, ¿en qué piensa un político? ¿En votos o en apoyar al gobierno? Piensa primero en los votos, Claro, y sin van duda a alguna. medir si su reforma les implica algún castigo electoral o por el contrario los puede ayudar. O sea, se viene un arduo debate político para sacar adelante esos cambios que propone el gobierno Muy de duro. Gustavo Petro en torno a la salud. Quiero abordar también el perfil del presidente colombiano en la región, en Latinoamérica, y contarte lo que ocurre en Perú. Aquí el Congreso peruano está declarando a Gustavo Petro una persona no grata. Esta es una declaración Sí. que se hizo también para el expresidente boliviano Evo Morales, en la medida que Gustavo Petro ha sido muy crítico con el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo ves esta situación? ¿Se siente quizá en Colombia que las declaraciones o la posición internacional del nuevo presidente puede de alguna manera estar afectando las relaciones diplomáticas con otros países en la región? El presidente, desde que se posesionó el 7 de agosto, siempre ha sido como muy dado a querer tener un papel protagónico a nivel regional. Pues fíjate, estuvo en Chile, estuvo en Brasil, estuvo en Argentina, estuvo en México. Y sí, él apoyó a Pedro Castillo en medio de lo que sucedió en su momento con ese golpe de Estado fallido que el expresidente Castillo intentó hacer y que hoy lo tiene en la cárcel. Pero también es que es una postura ideológica que, como te decía en una de las respuestas anteriores, él está a la izquierda del espectro político. Y al estar a la izquierda del espectro político, pues él está convencido que está haciendo pues cosas interesantes y que hay una gran oligarquía latinoamericana que quiere como frenar ese progresismo. Ahora, también es cierto que en política hay que saber decir las cosas y saber negociar, sea política interna o política internacional. Y el presidente Gustavo Petro tiene como su verbo es muy fuerte en términos de manejo de masas, pues a veces se le olvida que en los escenarios multilaterales y diplomáticos el adjetivismo tiene que moderarse. Entonces, cuando tú dices perdió la constituyente chilena y dices que revivió la dictadura de Pinochet, pues creo que estás desconociendo un montón de historia interna. Cuando dices en la posesión de unos embajadores que tu propio Estado, el colombiano, por un magnicidio que hubo acá en los años 80 y 90 con un partido político, comparas a tu Estado con el nazismo, pues estás desconociendo un poco de historia. Y ahora cuando viene al caso puntual de Perú, quienes lo rodean dicen que justo en este momento el gobierno de Boluarte no para él no es un gobierno, yo no sé si la expresión sea legítimo o no, pues porque eso ya sería intervencionismo por parte del gobierno colombiano, pero sí es un gobierno que él considera que le dispara a su gente, lo ha dicho públicamente en medio de las protestas. Dice que no quiere como dialogar y por eso los cuerpos policiales salen desde la teoría del presidente Petro a reprimir a quienes son los marchantes. Entonces, su círculo político dice que a él que lo declaren o no persona no grata no le preocupa mucho porque espera a que la solución democrática que se instaure e independiente en el Perú permita el restablecimiento de una relación más directa. Pero sin duda alguna uno no puede generar un intervencionismo por más posiciones políticas que se tengan y menos en una región como la latinoamericana, que yo creo que tú la conoces bien, y es que nos la pasamos peleando entre nosotros por cualquier cosa o cualquier tipo de declaración que se diga. Fíjate que, corrígeme por favor si estoy equivocado, en las últimas horas Keiko Fujimori salía a decirle a Petro como que no se meta en sus asuntos. El presidente Pero ha Petro dicho siente... más, incluso, y perdón que te interrumpa, Ajá, Daniel, por le ha favor. dicho textualmente, y abro comillas, señor Petro, no meta su nariz roja en los asuntos internos peruanos.
Claro, y en Perú el adjetivo rojo se usa despectivamente para calificar a los políticos de izquierda, pero claro, que lo diga la lideresa de la oposición en Palacio de Gobierno anoche en unas declaraciones sonó a una respuesta de toda la clase política peruana a el mandatario colombiano. Y por eso te preguntaba también, ¿no hay la sensación de que estas declaraciones, o por lo menos estos cruces verbales, pueden de alguna manera dañar las relaciones bilaterales? ¿Crees que eso todavía es algo que no ocurre? Hay embajadores en consulta, pero así ha sido textual la cita que ibas a mencionar, Daniel. Sí, gracias por recordármela, pero por eso te decía, digamos, Petro, ¿cómo ve a Keiko Fujimori? Como la hija de un dictador de derechas que arrasó y mató a su pueblo. ¿Cómo ve al gobierno actual de la presidenta Boluarte? Como un gobierno que reprime a su pueblo. Y no lo estoy diciendo yo, Daniel Valero, periodista, sino estoy citando a lo que dice el presidente Gustavo Petro. Daniel. Ahora, eso, señor. Sí, te propongo escuchar las declaraciones de ayer de Keiko Fujimori sobre el presidente Petro y las comentamos enseguida. Escuchemos. Por favor. Lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Quiero señalar que ha habido una coincidencia que es pública, que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023. Bueno, Daniel, me quedé corto haciendo la cita porque fue más allá, Claro. Le añadió allí el calificativo de guerrillero, habló de terrorismo. Bueno, esta era un poco la clase política peruana, tensando incluso más el discurso con el presidente colombiano. Y te decía por eso, ¿no? Cómo se vuelve a una retórica muy tensa. Y lo vimos ayer en la sede de Palacio de Gobierno. ¿Cómo crees que recibirá el gobierno de Petro esta declaración fuerte de Keiko Fujimori? Pero fíjate cómo cierra ella, ¿no? La solución es a llamar a unas elecciones anticipadas. También hay que tener en cuenta que tú en política necesitas un enemigo para posicionar tu discurso. No importa si es interno o es externo, pero lo necesitas, porque necesitas mostrar de alguna manera que tienes poder y que tienes verbo para defenderlo. Y el lenguaje de ella finalmente le habla al país, a Perú internamente, a sus electores o a los que quiere buscar como electores, diciéndole, vea, yo soy la que va a venir a defender la democracia peruana. Y la vamos a defender de esos enemigos externos que están allí en la frontera norte hacia Colombia y demás, que además es polo opuesto de ella, ¿no? Él es izquierda, ella es derecha. Claro. Y se lo pone. Entonces, todo político necesita un enemigo y aquí estamos viendo que ella está toreándolo, si me permites el coloquialismo, al presidente Petro. Ahora, que él vaya a responder directamente, no creo que lo haga en la medida en que no estamos hablando de una interlocutora que sea de gobierno a gobierno. Exacto. Que lo diga Diana Boluarte, presidenta actual del Perú, ya eso generaría otras cosas. Ahora, que la Cancillería también, porque eso es normal que pase en cualquier país, emita algún tipo de comunicado pidiendo respeto por la institucionalidad interna, puede ser. En lo que yo hablé ayer, que te decía que estuve haciendo este trabajo de reportería política con el alto gobierno, no sentí que, por lo menos hasta ahora, hasta este momento que hablamos tú y yo, haya como un interés o como algo que sea como, oiga, tengo que responderle porque, mejor dicho, qué problema, no le están dando tanta relevancia. Pero pues como todo en política, en la medida en que el verbo sube, las crisis suben. Vamos a ver qué pasa adelante. Pero justo ahora, yo no veo al gobierno colombiano preocupado precisamente por lo que te digo. No es el gobierno del Perú el que le está mandando este desablazo, sino una política interna del Perú, o casi que candidata, me atrevería a decir, me corrige si no es así, con su discurso de buscar
un rédito interno que le genere, pues obviamente, votos. Y no hay nada más importante también, o más bien, hay otra cosa importante en política y es mover emociones. Y fíjate que en estos últimos 20 o 10, sí, como 10 o 20 años, la política latinoamericana ha estado movida por una cosa muy importante y es movamos las emociones internas, el nacionalismo, nuestra independencia, nuestras fronteras, para que puedan, así mismo subió Petro, así subió Duque aquí en Colombia, así estará, me imagino yo, haciendo Keiko Fujimori, y bueno, y de aquí para abajo hacia la región habrá otros ejemplos que nos permitan llevar a analizar ese discurso político. Sí, sin duda alguna. Y regresando un poco a la agenda colombiana, ¿cuál es, tú crees, la prioridad que tiene ahora el gobierno de Petro más allá de la reforma sanitaria? Porque entendemos que esta será una batalla política a largo plazo, pero además de propuestas en salud, ¿qué más está ofreciendo o planteando Gustavo Petro en estos primeros meses de gobierno? Va a ser un debate político durísimo, durísimo, durísimo y más polarizante, creo yo. ¿Y qué más está ofreciendo? Digamos, más allá de estas reformas que van hacia el poder legislativo, que son reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, el presidente Petro aquí en Colombia también tiene una apuesta muy grande que la ha denominado paz total. Y es una apuesta por intentar negociaciones en diferentes niveles con los grupos narcotraficantes que todavía están acá en Colombia y grupos ilegales narcotraficantes. Le hace el ELN, que indiscutiblemente es un grupo ilegal que tuvo una base de inicio político y guerrillero, pero que está permeado completamente por el narcotráfico. Le hace las disidencias de las FARC que no quisieron negociar con el gobierno Santos, que también tuvieron una filosofía de inicio guerrillera, pero están permeados por el narcotráfico, y otras narcobandas muy grandes e incluso transnacionales, como el Clan del Golfo, que tiene injerencia allí en el Perú, que incluso disputa rutas del narcotráfico a nivel latinoamericano con una megabanda como el Tren de Aragua, que viene desde Venezuela y también tiene injerencia allí en el Perú. Y él está apostando como a negociarlo. Justamente ayer presentaba un borrador de un proyecto de ley que te lo resumo muy rápidamente. Es como el sistema gringo. Y es unas penas alternativas para estas bandas entre 6 y 8 años de cárcel, una parte efectiva, o sea, tras las rejas, y otra parte con trabajo restaurativo, reparación de víctimas, trabajo social y tal. Pero acude cuando se extradita a un narcotraficante a Estados Unidos, ya le dicen, delate, cante, echa el agua a la gente y se puede quedar con una parte de la fortuna. El gobierno de Petro quiere traer eso y les dice que las narcofortunas que entreguen, alrededor del 6% de esa narcofortuna, que igual es un montón de dinero, se lo van a poder entregar. Y el otro 94%, sí, se lo quedaría en el Estado. Eso bajo unos compromisos, ¿no? Pero para resumirte, otra gran apuesta es el tema de la paz total, que de entrada, te digo, también genera unas discusiones muy duras aquí en Colombia. Incluso me atrevería a decir que más fuertes a las que se generaron en el proceso de paz que hubo entre el 2012 y en el 2016 con el gobierno del presidente Santos, pues porque ahí era un grupo violento, narcotraficante, también gravísimo, pero era un grupo. Aquí la apuesta es a un panorama muy grande, como todos los grupos que te mencioné al principio. Y estamos siguiendo precisamente cómo van estos diálogos de paz que tienen lugar en México. Daniel Valero, macroeditor del Colombiano, periodista destacado de ese país, ha estado con nosotros explicándonos un poco la coyuntura compleja, por supuesto, de Colombia. Gracias, Daniel, un gusto conversar contigo. Un abrazo para ti, tu audiencia, y gracias por la invitación. Un buen día. Buen día.